patológicamente van a tener manifestaciones totalmente diferentes y fisiopatológicamente también son diferentes. ¿Cuál era el concepto de la insuficiencia aórtica? Y consiste en una regurgitación de sangre desde la aorta nuevamente al ventrículo izquierdo, de manera aguda o de manera crónica. Entonces, analizando, si la sangre que se eyecta por el ventrículo izquierdo nuevamente a la aorta, nuevamente vuelve al ventrículo izquierdo, ¿qué vamos a tener de manifestaciones agudas y que vamos a tener manifestaciones clínicas crónicas? ¿Qué va a pasar con el gasto cardíaco o la fracción de eyección? Si el ventrículo izquierdo está eyectando un volumen X de sangre, vamos a ponerle 3 litros, porque esos eran los requerimientos normales, y ahora el ventrículo sigue eyectando 3 litros, pero por el cierre insuficiente de esa válvula hay nuevamente una fuga desde la aorta al ventrículo izquierdo. Entonces la fracción de eyección no es efectiva. Entonces, ¿qué va a pasar? De manera distal. Si nosotros requerimos 3 litros y nos están proveyendo 2 litros de sangre de manera aguda, ¿qué va a pasar? Y de manera crónica, ¿qué va a pasar? Ese es el análisis que ustedes deben hacer. ¿Por qué? Porque todas fisiopatológicamente las valvulopatías se expresan, o sea, clínicamente se expresan por insuficiencia cardíaca aguda o crónica. Ustedes deben identificar ciertas variaciones en la fisiopatología, pero clínicamente son todos iguales. Lo único que clínicamente debe diferenciar es la causa, la edad y ciertas manifestaciones específicas, que es el SOP. Después todos se expresan de la misma manera, pero no todas tienen las mismas complicaciones. Habíamos hablado en la estenosis mitral que mayormente las complicaciones eran pulmonares rápidamente al presentarse con hipertensión pulmonar de manera temprana. Entonces, acá ¿qué va a pasar? Deben hacer el análisis, si no nos van a entender o si no nos tocan más, porque si es para memoria, no tiene mucho sentido. Cuando tenemos un reflujo de sangre nuevamente al ventrículo izquierdo, es decir, la fracción de eyección real es normal, es decir, el ventrículo izquierdo sí está eyectando lo que debe eyectar, solo que nuevamente hay un reflujo de sangre a esta cavidad otra vez, es decir, efectivamente no tenemos todo lo que el ventrículo izquierdo bombeó. Y vamos a tener manifestaciones de hipoflujo agudo. Si los órganos no están recibiendo sangre de manera brusca, se tienen que adaptar, y lo primero que hace es redistribuir el flujo para órganos vitales. Eso deben saber. No se prioriza piel, se prioriza el sistema nervioso central. En este caso no se va a priorizar el corazón porque el problema es el corazón. Si hay un sangrado, normalmente, si vamos a tener una fractura, se van priorizando órganos vitales. En este caso el problema es un órgano vital. Entonces, a nivel periférico, de manera aguda, vamos a tener vasoconstricción cutánea. Es decir, vamos a redistribuir flujo que regresa a la piel, vamos a mandar a otro lado. Si no tenemos una cantidad de manera aguda, de manera crónica, el corazón va a tener, ¿qué va a hacer? Va a tener que adaptarse a esta situación, el cuerpo va a tener que adaptarse a esta situación, y de manera crónica hay adaptaciones. Una de las adaptaciones es que el paciente, o sea, los músculos no se irrigan suficientemente, por eso
fatiga. Hablamos de fatiga muscular. Se cansa cuando hace actividades físicas. Y la primera diferencia que ustedes deben saber, todo se basa ahí por flujo sanguíneo y todo se basa en la redistribución para órganos vitales. De manera aguda es más, no hay mucha adaptación, pero de manera crónica sí hay adaptación. Y lo que ustedes saben cuáles son las adaptaciones, para que puedan entender, porque siempre el corazón o el cuerpo detecta de la misma manera todo y se compensa o se adapta de la misma manera. Y si ustedes aprenden una sola vez, ya van a saber todo se comporta de igual manera. Entonces, lo único que cambia con respecto a la insuficiencia aórtica, aguda o crónica es la causa. Pero al tener varios componentes, porque nosotros no estamos hablando simplemente del corazón como tal. Cuando hablamos de valvulopatía aórtica, hablamos del corazón y hablamos de la aorta. Entonces es un poquito más complejo porque comprende realmente dos, digamos, el componente de dos órganos, aunque un vaso sanguíneo. En cambio, las otras valvulopatías se limitan exclusivamente a las cámaras. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Analiza, ¿qué es lo que puede pasar para que esta válvula no se cierre? De manera crónica, dije que la causa más frecuente de valvulopatía adquirida es la insuficiencia aórtica. ¿Por qué? Porque la patología más frecuente es la hipertensión arterial. ¿Qué hace la hipertensión arterial en la aorta? Dilata la aorta. Entonces, ahora vamos a tener una aorta dilatada. Y el tamaño, si yo dilato algo, ¿qué va a pasar con esas válvulas? Van a estar separadas. Entonces, por eso es una de las causas más frecuentes. Si yo tengo un diámetro y ahora de esto yo extiendo estas válvulas que están acá adheridas, ya no van a estar adheridas. Y esa es una de las causas más frecuentes. Por eso los pacientes hipertensos, inclusive no hipertensos por encima de 65, 70 años, es frecuente encontrar cierta insuficiencia aórtica. Entonces, esto es lo que va a pasar de manera crónica y esta es la causa más frecuente por dilatación de la raíz de la aorta asociada a la hipertensión. Ahí. Después tenemos otras causas agudas. Las causas agudas estamos hablando directamente de daño en las válvulas, en la válvula aórtica. Con respecto a un daño agudo, puede ser una endocarditis aguda. Ustedes saben lo que es una endocarditis aguda. ¿Escucharon? ¿Leyeron? ¿Qué es endocardio primero? La cara interna del corazón. Y la endocarditis es un proceso infeccioso es decir, que realmente compromete cualquier estructura que esté dentro de esas cámaras. Y una de las estructuras más frecuentemente dañadas en la endocarditis son las válvulas. ¿Por qué? Porque ustedes ven, la anatomía es compleja. Entonces, eso hace que pase. Vamos a suponer que normalmente todos, diariamente, con el simple cepillado de dientes, estamos expuestos a una bacteria. Pero el cuerpo elimina todo. El inmunológico elimina todo eso. Nos llevamos a manifestar ninguna patología. En cambio, en una situación en donde la válvula está dañada por diferentes causas, estas pequeñas cámaras que se generan entre las cuerdas tendinosas sirven como una forma de aislar esas colonias bacterianas. Entonces, dentro de estas cuerdas tendinosas pueden quedarse pequeñas colonias y eso genera una respuesta otra vez inflamatoria. Cuando hay respuesta inflamatoria siempre a la larga hay fibrosis. Entonces eso es lo que puede ocasionar de manera aguda o de manera crónica. De manera aguda, ese daño, esas colonias bacterianas van a provocar daño directo en la válvula. Se puede romper la válvula, se puede romper la cuerda tendiноsa. De manera crónica van a ser las fibrosis. Entonces, toda endocarditis aguda de manera
secundario a una dilatación de la raíz de la aorta. Entonces, esas son las causas frecuentemente y le sumamos. Bueno, entonces, de manera aguda, vamos a ver primero endocarditis infecciosa, trauma directo, post-valvuloplastia, que es posterior a un procedimiento, o sea, es iatrogénico. Y hablamos de la disección de aorta. La había explicado, le expliqué la pasada que era una disección de aorta, ¿no? No. Bueno, ahora le voy a explicar qué es la disección de aorta. También puede ser una disección de aorta, puede ser tener que agregarle bloque de las válvulas, tener que agregar cuatro patologías. Y otro puede ser una dehiscencia. Dehiscencia quiere decir que un despegamiento, un regulamiento de un procedimiento. Después, de manera crónica, regeneración asociada. Perdón, no entendí a dehiscencia. Dehiscencia quiere decir que se despega, la estructura se rompe. De manera crónica es degeneración asociada a la edad, cardiopatía reumática, congénita, y también están las mismas patologías autoinmunes. Y secuelas de causas agudas, que eran la endocarditis infecciosa, y en donde tenemos la causa más anomalías de la raíz de la aorta, que es una de las causas más frecuentes, asociada a una dilatación de la aorta asociada a la edad, simplemente es degenerativa, hipertensión arterial y otras enfermedades autoinmunes. Y acá le agregamos una causa frecuente en los ancianos, es una aortitis. Aortitis es un proceso inflamatorio crónico de la capa media de la aorta. O sífilis, que es una sífilis terciaria, muy frecuente en los ancianos. Entonces, dentro de los más frecuentes, repito, la dilatación aórtica asociada a la edad o asociada a la hipertensión son las causas más frecuentes. Y después tenemos la disección de aorta. ¿Qué era la disección de aorta? Debe explicar para que ustedes puedan entender qué es lo que pasa en una disección de aorta. Ustedes no vieron todavía la anatomía patológica, ¿no? Bueno, la disección de aorta es, primero es un proceso, una patología aórtica asociado a una hipertensión arterial, una crisis hipertensiva. La vieron con Laura, hipertensión arterial. ¿Qué era una crisis hipertensiva? ¿Vieron crisis hipertensiva? ¿Sí, no? ¿Qué era? Era un aumento brusco de la presión arterial, normalmente por encima de 180, 120. Bueno, entonces, primero, para que haya disección de aorta debe haber una crisis hipertensiva, es decir, tenemos que tener una presión dentro de las arterias bastante elevada. Y bueno, vamos a recordar un poquito lo que era histología. ¿Cuántas capas tienen las paredes de los vasos sanguíneos? 3. La capa interna, ¿cómo se llama? El endotelio. Después tenemos la capa media, que es músculo, y al ser aorta, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de arteria es la aorta? Elástica, tenemos elastina. Entonces, pues tenemos la capa externa, que es la adventicia. Bueno, entonces, esta es la histología, digamos, de la aorta. La disección quiere decir cortar o separar. Cuando nosotros decimos disecar, estamos decolando, despegando algo o separando algo. Y la disección de aorta es eso. Cuando generalmente ya debe haber una predisposición, es decir, una placa ateromatosa, vamos a suponer que tenemos una placa ateromatosa que hace este vaso sanguíneo susceptible a daños. Entonces, vamos a suponer que el factor de riesgo es la placa ateromatosa que daña el vaso sanguíneo, las paredes del vaso sanguíneo. Y el factor desencadenante es esta crisis hipertensiva, una presión arterial de 180. Es decir, yo tengo que tener una predisposición, que es la placa, y un activador
presión, evidentemente acá también hay un aumento de la presión y va separando más y más estas paredes. Y vamos a tener dos situaciones. Primero, como les digo, mientras más grande es el descolamiento, mayor secuestro de sangre vamos a tener. Si era acá, vamos a poner que acá había solamente 20 cc de sangre, pero mientras más amplio es nuestro descolamiento, mayor secuestro vamos a tener. Tenemos dos luces, la falsa, la verdadera, y evidentemente acá la verdadera, ¿qué pasa? Está mandando sangre, menor cantidad de sangre. Entonces, esta es una de las causas también de insuficiencia valvular aórtica aguda, la disección. Pero ahí dice, de tipo A, que es de la raíz del aorta, porque esta disección puede ocurrir en cualquier trayecto del aorta. Lo que causa valvulopatía aguda, insuficiencia valvular aguda, es de la raíz, que está cerca de esa válvula. Entonces, esa es una de las causas. Y clínicamente se presenta de la misma manera, por insuficiencia, como una insuficiencia cardíaca aguda, pero realmente no es una insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, esa es una disección de aorta tipo A, que todavía no dimos, vamos a ver. Se refiere a la de la raíz de la aorta. Fisiopatología. Entonces, la sangre refluye durante la diástole desde durante la diástole desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, lo que provoca una disminución del gasto cardíaco, es decir, no está inyectando está inyectando, pero la aorta no está redistribuyendo efectivamente un volumen sanguíneo. Y evidentemente esa sangre que retornó al ventrículo izquierdo se va a encontrar con la sangre que ya estaba ahí, y eso va a provocar un aumento de la presión dentro del ventrículo izquierdo. Tenemos una misma área, mayor volumen, mayor presión. Entonces va a provocar una sobrecarga de volumen, es decir, vamos a tener dos volúmenes, el que refluyó y el que ya vino nuevamente al ventrículo izquierdo, y eso va a provocar un aumento de la presión dentro del ventrículo izquierdo. La crónica, ¿qué pasa en la crónica? En la crónica siempre va a haber un mecanismo de compensación. ¿Y qué es lo que hace? Lo que se tiene que hacer, dilatar el ventrículo. ¿Por qué dilata el ventrículo? Por dos cosas. Al aumentar la cámara, o sea, aumentar el ventrículo, va a disminuir esa presión dentro del ventrículo, menor área, o sea, mayor área, menor presión. Y va a servir para poder recibir esa sangre que está refluyendo y la que está retornando. Es decir, hay un crecimiento ventricular para que pueda complacer la llegada, o sea, la inyección nuevamente de esa sangre que está refluyendo. ¿Y qué pasa? Permite aumentar el volumen de inyección gracias a una mayor precarga. Entonces, y a la larga, siempre va a haber un aumento nuevamente de la presión intraventricular y una hipertrofia ventricular. Entonces, siempre es lo mismo. Si había aumento de la presión dentro de las cavidades, el mecanismo compensador es aumentar esa cavidad para poder disminuir esa presión intracavidad. La aórtica aguda. La extravasación rápida impide la adaptación ventricular. Evidentemente no vamos a tener crecimiento ventricular, no hay tiempo, y produce una reducción súbita del gasto cardíaco. Al retornar la sangre al ventrículo izquierdo, evidentemente el volumen efectivo es mucho menor, y hace que haya un aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo, y eso retrógradamente, es decir, por detrás, produce congestión pulmonar. Es la misma fisiopatología básicamente de las otras patologías, de las valvulopatías. Entonces tenemos por aquí que vamos a tener si hay una reducción súbita del gasto cardíaco, frialdad, disminución de la diuresis, taquicardia, y de manera
retrógrada a nivel pulmonar, vamos a tener disnea, congestión pulmonar. Entonces, y a la larga va a haber edema pulmonar. Entonces, esta es un gráfico que habla primero, vamos a hablar de la resucitación de la insuficiencia valvular aórtica aguda, hace que la sangre retorna nuevamente, hay un aumento de la presión dentro del ventrículo izquierdo y hay una hipertrofia de la pared del ventrículo izquierdo, además de que hay una dilatación. Es decir, las adaptaciones son dos: hipertrofia y aumento del tamaño. Y eso a la larga va a provocar también un aumento de la presión. Se dan cuenta que también hay dilatación, es decir, se van dilatando las otras cámaras también y va a provocar un aumento de la presión intrapulmonar. De manera aguda, una resucitación aguda, aórtica aguda, la aorta nuevamente hay un reflujo, hay un aumento de la presión de manera brusca, súbita y eso hace que también haya un aumento de la presión dentro de la aurícula izquierda, congestión pulmonar. Entonces, siempre va a haber la misma manifestación clínica. Acá va a haber de bajo gasto cardíaco, de hipofoco a los tejidos y de congestión pulmonar. Acá puede pasar desde una congestión pulmonar hacia un edema pulmonar. Y acá insuficiencia cardíaca. Entonces, esa es la diferencia básicamente en la adaptación. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Suele ser asintomática durante mucho tiempo hasta que, porque todo ese tiempo que ya está instalada la valvulopatía, el cuerpo se adapta y no hay manifestaciones clínicas. Entonces, cuando aparece la disfunción ventricular, van a aparecer las mismas manifestaciones: disnea de esfuerzo que progresa hasta ser de reposo, que es insuficiencia cardíaca, ortopnea, disnea paroxística y otra que le vamos a agregar. Todas son manifestaciones clínicas y le vamos a agregar angina, que no se presenta en otras patologías. La angina es el resultado de la baja perfusión coronaria, como nuevamente está perfluyendo la sangre, no perfunden bien las coronarias, y le sumamos que ahora tenemos mayor masa que irrigar. Entonces, no está llegando un buen flujo sanguíneo, tenemos un ventrículo hipertrofiado y dilatado que requiere mayor oxigenación. Entonces, eso es lo que provoca el hipoflujo y la angina al dolor. Y dolor torácico aquí. Entonces, en fase avanzada puede aparecer frialdad, oliguria, hipoperfusión y obnubilación. Obnubilación es como un presíncope, un mareo por hipoflujo cerebral. Entonces, esas van a ser las manifestaciones de insuficiencia cardíaca crónica. La característica de la insuficiencia aórtica crónica es que tiene muchas manifestaciones clínicas. No vamos a entrar mucho en manifestaciones clínicas porque van a dar el que viene, pero esa es la característica, que hay muchos datos clínicos. Es decir, nosotros con verle a un paciente ya sabemos que debemos saber que tiene insuficiencia aórtica. Y una de las más importantes es la tensión arterial diferencial aumentada. ¿Qué es presión diferencial? ¿Qué es presión arterial diferencial? La presión diferencial o la presión arterial diferencial es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Tenemos 120-80 Gm. Esa distancia entre 120 y 80, esa es la presión diferencial. ¿Qué pasa en la insuficiencia aórtica? Que es un dato mayor. Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes en donde la presión arterial es 160-40. Entonces, la distancia entre la sistólica y la diastólica es grande. Ese es un dato importante. Si se controla la presión arterial, se les informa de eso. Ustedes son enfermeros, la causa es una insuficiencia aórtica. Entonces, eso se llama presión diferencial aumentada, que es el dato más
insuficiencia aórtica aguda. Clínica, manifestaciones clínicas bruscas del bajo gasto cardíaco y obnubilación, mala perfusión periférica, oliguria, edema volumen. Siempre va a ser lo mismo, solo que esto va a ser de manera brusca y todo lo que es sistema nervioso central, manifestaciones sistema nervioso central se debe hacer conjunto. Y un dato característico: si a estas manifestaciones clínicas le agregamos dolor torácico intenso, debes sospechar de que es una disfunción de aorta, porque la disfunción de aorta es bastante dolorosa. Entonces, este es un dato importante. Y a veces también puede haber una presión diferencial aumentada. La presión diferencial aumentada es casi exclusivo de la insuficiencia aórtica crónica. Entonces, en la aorta puede que haya y puede que no haya. En la aórtica crónica siempre hay. El diagnóstico siempre va a ser por ecocardio. Lo que yo quiero ver es el daño en la válvula o el daño en la aorta. Entonces, esa es la insuficiencia aórtica. ¿Alguna pregunta que tengan? Una de las causas. O sea, siempre va a acontecer si hay dos factores. Un daño en el vaso sanguíneo, una de las causas de ese daño puede ser la placa ateromatosa, pero hay muchas causas. Yo le metí con pero siempre el dato es que debe haber un daño y la hipertensión arterial, crisis hipertensiva. Entonces, sí o sí debe haber crisis hipertensiva y daño. Vamos supor que tenha um aumento da pressão aórtica constante. Crisis hipertensión arterial se llama. Pode, então, danificar o endotélio. No, eso debe ser algo fijo. Algo fijo. La placa ateromatosa es algo, un daño fijo y eso genera una respuesta inflamatoria a nivel de la placa ateromatosa y otro daño. O sea, siempre da un daño fijo. ¿Vamos a ver una clase de la 10? No sé por qué tanto. Acá los temas que nos pusieron es cualquier situación sobre neumonía, sobre cáncer de cuello, algo que tenga que ver sobre esos temas. Acá hay, por ejemplo, neumonía, cáncer de cuello uterino, salud dental, tabaquismo, preeclampsia, diabetes, hipertensión arterial, automedicación y entonces cualquier tema sobre esos problemas. Aquí no hay ningún psicólogo. Tiene psicólogo. Después, nutricionista. Alguien que maneja la parte informática, técnico informático.
valvulopatía se producen lesiones intrínsecas dentro de las válvulas de cualquier componente del aparato valvular, es decir, puede ser las valvas, el anillo, las cuerdas venosas o los músculos papilares, de manera aguda o de manera crónica. Y podemos tener insuficiencia mitral secundaria, es decir, en donde la válvula como tal está íntegra y lo que está dañado es el ventrículo general y el ventrículo izquierdo. Después podemos tener presentaciones agudas y crónicas. Insuficiencia mitral aguda. La causa más frecuente es la rotura del músculo papilar. Y la rotura del músculo papilar es una complicación inmediata posterior a un infarto o miocardio. Después, la otra causa aguda es la endocarditis infecciosa, en donde lo que le expliqué es un proceso infeccioso provoca una destrucción o una perforación de las válvulas o una rotura de las cuerdas venosas. Entonces, esta es la causa más frecuente, la rotura del músculo papilar. Porque para empezar el infarto agudo parece mucho más frecuente que la endocarditis y dentro de las complicaciones más frecuentes del infarto es la rotura del músculo papilar. Y puede ser traumatismo directo, un trauma cerrado del tórax o una herida blanca. Después tenemos insuficiencia mitral crónica, degeneración fibrolástica, generalmente por calcificación del aparato valvular, y eso es asociado a la edad. Después tenemos una situación poco frecuente que es un mixoma, una degeneración mixomatosa se llama, que lo que hace es que se prolonguen las cuerdas del niño. Y después la enfermedad reumática, que quiere decir la cardiopatía reumática infecciosa, en donde lo que existe es una cicatrización y por ende una retracción. O sea, es la secuela de una patología aguda. Después, la endocarditis infecciosa, o sea, secuela de la endocarditis infecciosa, deformación que va a provocar después de la curación, o que sea congénita, en donde puede haber cualquier alteración congénita de la válvula mitral. Eso se va a presentar en los niños. Después tenemos insuficiencia mitral con válvula íntegra, pero existe, es funcional, es decir, los componentes del aparato valvular están conservados, es decir, no hay ningún daño primario dentro de la válvula mitral, pero sí existe una distorsión, una alteración en el tamaño del ventrículo. Entonces, generalmente lo que ocurre es una hipertrofia, una dilatación. La válvula como tal se adapta nada más a esta situación de crecimiento del ventrículo. Entonces, ahí hablamos con válvula íntegra. Y eso puede ser producido por expansión del anillo mitral, es decir, se dilata el ventrículo izquierdo y dilata también el anillo mitral, o sea, el anillo valvular, o desplazamiento del músculo papilar. Cuando hay una hipertrofia, una dilatación, por lo que le había explicado, este músculo papilar también se desplaza y tracciona consigo con el velo. Entonces, acá tenemos o dilatación propia del anillo o que el músculo papilar esté desplazado y eso provoca una tracción de las cuerdas tendinosas. Y pues también podemos tener pérdida de los movimientos de contracción, alteración en la contractibilidad. Esto puede ser debido a un infarto o por alguna arritmia permanente, que también se presenta por cierta alteración cerebral sincronía y ciertas arritmias que
que gran parte del flujo sistólico se dirige nuevamente hacia la aurícula izquierda. Cuando la sangre retorna al ventrículo izquierdo, el diástole provoca una sobrecarga. Entonces, también va a haber un mecanismo de adaptación de manera aguda o de manera crónica. Entonces, la insuficiencia mitral aguda, la postcarga es baja debido a que reduce el orificio mitral, reduce la fuerza del ventrículo izquierdo para que se vacíe. Entonces, eso genera que tengamos un estado más hiperdinámico. Entonces, lo que hace es esas situaciones para tratar de compensar la situación y el aumento súbito de la presión del volumen auricular. Si la sangre retornó nuevamente del ventrículo a la aurícula, provoca un aumento de la presión dentro de la cavidad y eso va a provocar también un aumento de la presión pulmonar, capilar pulmonar, y eso es lo que va a provocar una congestión isquémica. Es decir, ese reflujo de sangre provoca un aumento súbito de la presión intracavitaria y eso provoca un aumento de la presión pulmonar. De manera crónica, lo que vamos a tener es un ventrículo dilatado y provoca una hipertrofia excéntrica. ¿Cómo es la hipertrofia excéntrica? Hacia afuera. Entonces, para tratar de mantener un flujo sanguíneo. Eso también, de manera a la larga, provoca una dilatación de la aurícula izquierda. Entonces, ese aumento del tamaño de la aurícula izquierda va a provocar primero factor de riesgo para arritmias en la fibrilación auricular, es una de las causas más concretas, más frecuentes, y también va a provocar un aumento de la presión dentro de los pulmones, de la intrapulmonar. Y vamos a tener manifestaciones agudas, que es obstrucción pulmonar aguda, que es adema agudo del pulmón, y signos de bajo gasto cardíaco, incluido el shock cardíaco. Básicamente es un mecanismo de adaptación de la cardíaca. Y la insuficiencia mitral crónica es la que tiene más manifestaciones pulmonares. Rápidamente el paciente tiene intolerancia al ejercicio, disnea de esfuerzo, astenia, todo lo que es insuficiencia cardíaca. Y también va a tener problemas con paroxismo nocturno. Y una de las complicaciones es la fibrilación auricular por dilatación de la aurícula. Entonces, tenemos esta manifestación clínica. El diagnóstico va a ser por ecocardio y debemos evaluar los daños, las funciones del ventrículo y el tamaño de la aurícula. Entonces, estos son los datos que vemos por ¿alguna pregunta que tengan ahí? Vamos a ver qué hacemos.